El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Abran su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 14. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amigos, para comenzar quisiera que meditáramos en algo. Si Dios o un doctor nos dijera, tienes una semana de vida, no vamos a querer poner nuestra confianza en los méritos de nuestra vida, no vamos a querer poner nuestra confianza en nuestros logros, no vamos a querer añadir nada a la justicia de Jesús, sino que nos encuentren en Él, como lo dice el versículo 9 del pasaje que acabamos de leer, y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Aquí Pablo no está utilizando un argumento sin fundamento como diciendo, bien, no tengo buenas obras que presentar, así que voy a confiar en Jesús. Él tenía muchas obras que presentar. Describió su justicia en la ley como irreprensible y después lo consideró como basura, porque en Lucas capítulo 17, versículo 10 Jesús dijo, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Así que la justificación es infinitamente importante. De la correcta comprensión de la justificación depende la vida o la muerte eterna. Quiero que Jesucristo reciba toda la gloria por todo lo que es para mí y mi salvación. No solo por cubrir mi pecado con su sangre, sino por ser la justicia que provee mi justicia. Pablo no solo dice, Cristo es un buen fundamento de justicia sobre lo cual estoy parado, ahí está bajo mis pies, ahora soy contado como justo, sino que lo está conociendo, Él es el objeto de la fe, el objeto del afecto, del amor, del aprecio. Él es el tesoro codiciado, una verdad, una persona que vamos a ver, conocer y relacionarnos para siempre, como la única satisfacción para nuestras almas, en todos los aspectos que Él representa para nosotros. Él es nuestra justicia, nuestra perfección. Así que la justificación es el centro del Evangelio, el centro de todo. Es la razón por la cual toda la tierra será hecha nueva algún día, para ser habitada por la gloria de los hijos de Dios. La creación está esperando la revelación de los hijos de Dios y la única razón para que esto suceda se debe a la justificación. Si no, todos estos hijos estarían en el infierno. Vayamos a las Escrituras para fundamentar esto. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En la resurrección Cristo está sobre todas las cosas y fue dado por Dios. Y en Efesios capítulo 1 versículo 22 dice, como la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo es uno con la cabeza y está donde está la cabeza, en el cielo. Esta es la verdad conforme está en Jesús. Ahora, piensa esto. Creemos que esta es la verdad. Somos hallados en esta verdad.
Si esta es la verdad, entonces nosotros, que somos su cuerpo, deberíamos estar viviendo desde donde estamos ahora, por medio de la resurrección en los cielos, en Cristo. Nosotros decimos que cuando alguien muere va para un lugar mejor. Las Escrituras declaran que ese mejor lugar es estar en Cristo. Lean Efesios capítulo 1, versículo 3. En Cristo es donde tenemos todas las bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, en Cristo es donde somos aceptados. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Cristo es donde tenemos redención. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Cristo es donde tenemos nuestra herencia. ¿En realidad queremos algo mejor que esto? Todo esto es para aquellos que primeramente esperábamos en Cristo, según Efesios capítulo 1, versículo 12. La carta a los Hebreos declara que Cristo es mejor que los ángeles, Hebreos capítulo 1, versículo 5, mejor que Moisés, Hebreos capítulo 3, versículo 3, mejor esperanza, mejor pacto, Hebreos capítulo 8, versículo 6, mejores promesas, mejor tierra, mejor resurrección. Mejor no es un lugar a donde ir, sino la realidad de nuestra comunión viva con Cristo hoy. Mejor es el cumplimiento de todo el plan de Dios en Cristo. Entonces, en el versículo 7, Pablo nos está diciendo que él tenía muchas obras que presentar, describió su justicia en la ley como irreprensible, y después lo consideró como pérdida por tres cosas fundamentales: por amor de Cristo, el conocimiento de Cristo y ser hallado en Cristo, y vamos a explicarlo cada uno de ellos. Primero, por amor de Cristo. La vida cristiana es amar a Cristo, es amar a lo singular, se trata de amarlo por completo, se trata de amarlo con sacrificio, se trata de amarlo obedientemente, se trata de amarlo con adoración, se trata de amarlo con servicio. Realmente se trata de amar a Jesucristo porque Él es amor, Él es el camino y sobre todo porque el Padre está en Él y Él en el Padre, según Juan capítulo 14, versículo 15. Eso es lo que significa ser un cristiano, es en comprometer tu vida en amarlo a Él. El cristianismo no es una religión, es una experiencia de vida. No basta conocer el Evangelio, no es suficiente estudiarlo con fines académicos, hay que hacerlo vida. Por lo mismo que el cristianismo evangélico hoy en día ha perdido el punto de vista sobre cómo debe ser la verdadera vida cristiana. La mayoría de la gente tiene la idea de que la vida cristiana se trata de cuánto Dios me ama y quiere cumplir mis sueños, mis deseos, mis ambiciones, mis metas y mis objetivos. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es amarlo a Él, al que da la vida y rescatarnos de la muerte espiritual, y luego de la muerte eterna si estamos en Él. Es amarlo con todo nuestro ser, como lo dice el libro de Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ser cristiano se trata de amarlo a Cristo, tanto que lo quieres conocer, tanto que lo quieres exaltar, tanto que lo quieres agradar, tanto que lo quieres servir, tanto que quieres estar con Él, tanto que quieres hablar a otros de Él. Se trata de este afecto por Cristo que te abruma y consume. Esto es la esencia de lo que significa ser cristiano. Siendo así, la verdadera pregunta que le hacemos a la gente cuando habla de su crecimiento espiritual o por su estado espiritual o dónde están en términos de su vida es: ¿cuánto ama a Jesucristo? ¿Cuánto amor hay por Cristo? ¿Está creciendo en su amor en Cristo? ¿Lo amas más ahora que en el pasado? ¿Lo deseas más ahora que en el pasado? Fue Jesús quien dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Fue Jesús quien dijo: si me amas, guarda mi palabra. Fue Jesús quien dijo: si me amas, apacienta mis ovejas. Fue Jesús quien dijo algo más serio: el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. En Mateo capítulo 10, versículo 37. Se trata de amar a Cristo más de lo que debes amar a nadie más, incluso a aquellos que más lo haces de forma natural. Se trata de amar a Cristo al punto de que estás dispuesto a tomar tu cruz.
donde estás dispuesto a perder tu vida, donde estás dispuesto a aborrecerte a ti mismo y todos tus sueños, ambiciones y aspiraciones y deseos. La vida cristiana es sobre una actitud del corazón mucho más que sobre teología o conducta. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo al final del capítulo 6 del libro de Efesios, un verso que a menudo se pasa por alto. La gracia sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo incorruptiblemente, sin corrupción del mundo, puro, santo, que lo aman con la verdad, con su palabra, porque, como dice el Salmo 119-160, la suma de tu palabra es verdad. Segundo, el conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo expresa perfectamente el deseo más fervoroso que todo seguidor verdadero de Cristo debería anhelar. Quiero conocerlo a Él, como dice en el versículo 10 de nuestro texto principal. Pablo persiguió una relación íntima con Jesús y buscó ser identificado con su muerte y su resurrección. Él sabía que la única manera de experimentar el poder de Jesús era crucificar diariamente su naturaleza pecadora y vivir como una nueva creación en Cristo. Y como una nueva creación, él continuamente deseaba conocer a su Creador. Conocer verdaderamente a Cristo es mucho más que simplemente saber acerca de Él. Podemos llenar nuestra cabeza con todos los hechos bíblicos posibles y aún así nunca conocer a Cristo. Conocerlo es amarlo con todo el corazón, alma, mente y fuerza, confiar en Él sin importar las circunstancias, y acercarnos a su lado en nuestro gozo y en nuestro sufrimiento. Nada más en la vida tiene ningún verdadero significado, ningún valor, sino en conocerlo a Él, dice Pablo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. La pasión de Pablo por Jesús le permitió deshacerse de lo que lo mantenía atado a las cosas mundanas, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta supremacía de Jesús permitió a Pablo saber cómo vivir humildemente y de cómo saber tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado, según Filipenses capítulo 4 versículo 12, entregándose por completo al conocimiento de Cristo. Pablo ganó verdadero contentamiento y paz. La Escritura enseña que nuestros pecados fueron imputados a Cristo y Él pagó la pena total por ellos en su muerte. Ahora la propia justicia de Cristo es imputada a nosotros y recibimos el mérito completo de ella. Sin esta realidad no podríamos disfrutar ninguna relación con un Dios santo. Además, la justificación por la fe significa que estamos vestidos en la propia justicia de Cristo. Determina la relación más íntima imaginable entre nosotros como creyentes y nuestro Señor Jesucristo. Es una unión espiritual inviolable. Por eso es que Pablo a menudo describió a los creyentes como aquellos que están en Cristo. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, el Señor dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Este versículo quiere decir que no deberíamos imaginarnos que la adoración consista en la memorización de actos rituales religiosos como sacrificios, holocaustos y otras ceremonias. En lugar de eso, necesitamos darnos cuenta de que la verdadera adoración está basada en el conocimiento verdadero de Dios. Si queremos que Dios se deleite en nuestra adoración, debemos pensar correctamente acerca de Él. La misma esencia de la idolatría consiste en pensamientos equivocados acerca de Dios. Y por el contrario, el conocimiento verdadero de Dios significa conocerlo como Él es revelado en la Escritura. Por consiguiente, deben tratar de estar completamente familiarizados con su palabra. Jesús dijo a los discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, en Juan capítulo 15, versículo 14. De este modo, Cristo mismo hizo la obediencia a Él un requisito absoluto para la intimidad espiritual verdadera. Nadie puede afirmar una intimidad con Cristo cuya vida es marcada por la desobediencia en vez de la sumisión a Él. Aquellos que se rehúsan a obedecer a Cristo como Señor no pueden afirmar conocerle. Algo parecido Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo nos está diciendo que él no se propuso conocer a las personas, sino a Jesucristo. Fue conducido a saber más acerca de Cristo, del amor de Cristo, de captar toda la realidad acerca de Cristo, para entender cada palabra que decía, cada obra que hizo, para comprender por completo la mente de Cristo, para saber cómo pensaba acerca de todo. Pablo fue conducido a servirlo, a exaltarlo, a honrarlo, a anunciarlo porque lo amaba. Esto consistente con la definición bíblica de lo que significa ser cristiano. Ya hemos visto dos de las tres principales enseñanzas de nuestro texto principal, que son por amor de Cristo y el conocimiento de Cristo. Ahora veremos el tercero, el ser hallado en Cristo, y nos preguntamos ¿qué significa eso? Veamos. Tercero, ser hallados en Cristo. Es despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, el cual es Cristo, y para entenderlo mejor, veamos lo que la palabra de Dios dice. La Biblia declara que hay dos hombres, y hace muy clara la distinción entre ellos. Estos dos hombres son Adán y Cristo. Adán era la cabeza de la primera creación y Cristo la cabeza de la segunda. Entonces la pregunta que nos toca hacer es, ¿en cuál hombre nos hallamos? ¿Cuál espíritu nos motiva cada día? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. Adán significa rojo, hecho de tierra. Dios lo formó de la tierra y tierra es todo lo que es y todo lo que llegaría a ser. Adán salió de la tierra y a la tierra retornará. Toda la primera creación es de la tierra, terrenal. Continuando con el versículo 47, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El segundo hombre no es de la tierra, no es usted y yo, es el Señor del cielo, y todo lo que es del segundo es de él. Versículo 48, conforme al terrenal, así serán los terrenales, y conforme al celestial, este es el Señor, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Veamos también un momento el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, es decir, Adán tenía vida terrenal. El postrer Adán, este es Cristo, espíritu que da vida, para podernos dar vida espiritual y eterna. Él se hizo el último Adán y lo llevó a la muerte, lo llevó a la cruz. Adán nunca trajo vida, solo trajo muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también un hombre trajo vida. Notemos el contraste, un hombre trajo pecado y muerte y el otro trajo gracia y vida. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya habían pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era una figura, un tipo, una sombra de aquel que vendría, Cristo. Él es la idea que tiene Dios del hombre. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, este es Cristo, muchos serán constituidos justos, según Romanos capítulo 5, desde el 12 al 19. ¿A qué fue obediente él? A la cruz. Él llevó el juicio que era para todos los hombres. Nos guste o no, seamos buenos o malos, Dios nos ve en uno de los dos hombres. Es necesario, hermanos, que lleguemos al entendimiento de Dios concerniente a estos dos hombres, Adán y Cristo. Veamos ahora en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta criatura no dice que todos van a vivir. Lo que dice es que todos aquellos que están en Cristo, los que descansan en Él y hallan sus vidas en Él, serán vivificados, pues en Él está la vida. Entonces, la pregunta que nos resta hacer es, ¿dónde somos hallados? ¿En Adán o en Cristo?
Uno nos lleva a la muerte, el otro nos lleva a la vida. El objetivo de esta lección es establecer la verdad de que estar en Cristo no es por enseñanzas ni doctrinas humanas, sino por la verdad conforme está en Jesús. Y esto es posible por la obra consumada de la cruz. Aquí es donde debemos ser hallados. Ahora, continuando en el versículo 12 de nuestro pasaje principal de Filipenses, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, apropiarme, aquello para la cual fui también asido, apropiado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto mismo os lo revelará Dios. Ponga atención aquí, vemos que se habla de dos perfecciones. Por un lado, en el verso 12 dice Pablo que él no es perfecto refiriéndose a la carne o a sus metas, donde nadie es perfecto, pero que se busca a través del conocimiento llegar a un varón perfecto. Sin embargo, en el verso 15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esto implica que la iglesia del Señor ya está perfecta en espíritu. Entonces, ¿a cuál perfección se refiere allí en el verso 12? La perfección es un espíritu de persistencia, un espíritu de alcanzar nuestras metas en Cristo Jesús como hijos de Dios, como que somos. Por eso dice: pero prosigo, está abierto a crecer, a corregirla, lo defiende, es decir, a crecer en la gracia que es Cristo Jesús. Esto significa depender total y absolutamente de Cristo. Por eso dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso mismo Pablo sufría dolores de parto para que se formase Cristo en nosotros, según Gálatas capítulo 4, versículo 19. Es importante entender que el hombre perfecto en espíritu es un hombre apartado para Dios, santo. Sin embargo, es de suma importancia el poder sacar o exteriorizar esa santidad que Dios nos legó en nuestro espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esa es la actitud del varón perfecto. Tiene debilidades porque lo vistieron de ellas, pero sigue adelante, y así como menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es importante saber que las debilidades se refieren a nuestra total y absoluta dependencia en Cristo. Ahora dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Hijo de Dios se perfecciona y señala sus errores, corrigiéndolos hasta lograr la perfección. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Aquí se aclara que hay que despojarse del viejo hombre y renovarse. Eso es en la mente, no en posturas religiosas o sacrificios arcaicos que no sirven para nada. Es una renovación en la mente, es decir, en el conocimiento. Asimismo hay que vestirse del nuevo hombre, ya que las cosas viejas pasaron. Según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es, somos una nueva creación. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, según Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces, una cosa es ser creyentes salvados y otra cosa es ser creyentes formados. Ahora bien, la perfección es una posición que Dios le da a los predestinados, a los hijos, a los que escogió antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1, versículo 4. Esta elección que tuvo lugar antes de la fundación del mundo produce una actitud en un varón perfecto, que es proseguir sin mirar atrás, proseguir al premio, sin retroceder para perdición, sino, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿no agradará mi alma?
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto significa que si vuelven atrás los que ya han entendido el Evangelio y se ubican de nuevo en la religión obsoleta y alienante, no pierden su salvación, pero no viven en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 21. Asimismo no reinan en vida, según Romanos capítulo 5, versículo 17. Entonces, el varón perfecto no es en carne, sino en el espíritu. Igual hoy todo hombre no es perfecto en carne, por eso muchos se atribulan, pero entendemos que sus elegidos hoy están santos, sin mancha delante de él, según Efesios capítulo 1, versículo 4, predestinados, según Romanos capítulo 8, versículo 29. Por eso nosotros los hijos de Dios debemos tener como principal objetivo el de anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Jesucristo a todo hombre, según Colosenses capítulo 1, versículo 28. El deseo que hay en mi corazón para todos nosotros es que al escudriñar las Escrituras veamos en ellas la verdad de que estamos en Cristo y que entendamos la gloriosa salvación que las Escrituras declaran que es nuestra ahora. Solo así viviremos en la verdad de lo que Cristo ha hecho por medio de la cruz. De acuerdo a la palabra y no a doctrina humana o a nuestras canciones, dicha salvación es nuestra en Cristo. Oro que esta verdad se haga real en cada uno de nosotros. Busquemos la verdad para ser hallados en ella, para ser hallados en Cristo. Amén.